¿Alguna vez has perdido todo en un solo día? ¿Alguna vez descubriste que tu familia entera te mintió durante toda tu vida? El día que su padre fue sepultado, Isabela no solo perdió a su familia, descubrió que había sido borrada de su propia herencia. Sus hermanos la echaron de casa diciéndole que ni siquiera era de su sangre, que era solo una carga que su padre había mantenido por lástima. Si quieres saber cómo Isabela descubrió quién realmente era y cómo vengó a todos los que le robaron su vida, deja un like ahora mismo. Comenta qué harías tú en su lugar y sígueme porque esta historia te va a dejar sin aliento. Empezamos. Madrid, 1745. El salón principal de la Casa Mendoza nunca había estado tan silencioso. Los cortinajes de terciopelo carmesí bloqueaban la luz del atardecer, creando sombras que parecían danzar sobre los retratos ancestrales. Isabela Mendoza, con apenas 19 años, se mantenía erguida en su silla de roble, aunque su corazón latía como tambores de guerra. Frente a ella, el notario don Gaspar Villareal desenrollaba el pergamino que sellaría su destino. Sus hermanos mayores, Eduardo, de 26 años, y Carlos, de 24, flanqueaban el escritorio con una tranquilidad que resultaba inquietante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó el notario con voz grave. Yo, don Esteban Mendoza y Herrera, marqués de Villafranca, en pleno uso de mis facultades mentales. Isabela cerró los ojos por un momento. Apenas 3 días antes, su padre había cerrado los suyos para siempre, víctima de una fiebre que lo consumió en una semana. Había sido un hombre severo pero justo, quien siempre le había asegurado que ella, como única hija, tendría un lugar especial en su herencia. A mi hijo primogénito, Eduardo Mendoza, le lego el título nobiliario, las tierras de Castilla y la casa principal. Eduardo asintió con solemnidad fingida, pero Isabela notó cómo sus labios se curvaban ligeramente. A mi segundo hijo, Carlos Mendoza, le dejo las propiedades de Andalucía, los viñedos y el comercio de especias. Carlos se irguió en su asiento, claramente satisfecho. El notario hizo una pausa, y en ese silencio, Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido. Y en cuanto a Isabela Mendoza, su corazón se detuvo. Esta era la parte que había estado esperando, la confirmación de que su padre no la había olvidado, que su promesa de cuidarla siempre se mantendría incluso después de su partida. No se hace mención alguna en este testamento. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Isabela parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?», murmuró. El notario levantó la vista del pergamino, sus ojos grises, mostrando una compasión incómoda. «Lo siento mucho, señorita Isabela. Su nombre no aparece en el documento. Según este testamento, usted no recibe herencia alguna». El salón comenzó a girar. Isabela se aferró a los brazos de su silla, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Eso es imposible», logró articular. «Mi padre me prometió. Él siempre dijo». Eduardo se puso de pie con un suspiro exagerado. «Isabela, querida hermana, quizás es momento de que entiendas tu verdadera posición en esta familia». «¿Mi verdadera posición?». Isabela se incorporó, sus mejillas ardiendo. «Soy hija de don Esteban Mendoza, igual que ustedes». Carlos soltó una risa que helaba la sangre. «¿Igual que nosotros?». «Mira tu reflejo en el espejo, Isabela. Mira nuestro cabello dorado, nuestros ojos azules. Luego mira tu cabello negro como la noche, tus ojos oscuros como pozos sin fondo». «Los rasgos no determinan la legitimidad», replicó Isabela, aunque una semilla de duda comenzó a germinar en su pecho. Eduardo se acercó a ella con pasos lentos, como un depredador que rodea a su presa. «¿No te has preguntado nunca por qué padre siempre evitaba hablar de tu nacimiento? ¿Por qué no hay retratos tuyos de bebé junto a los nuestros?». Isabela retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Las palabras de Eduardo eran como dagas envenenadas, cada una más dolorosa que la anterior. «Querida hermana», continuó Carlos, uniéndose al ataque, «ni siquiera eres de nuestra sangre. Eres solo una carga que padre decidió mantener por lástima». El notario carraspeó incómodo. «Señores, creo que este no es el momento ni el lugar para...». «Silencio»,
rugió Eduardo y el hombre se encogió en su silla. Esta conversación familiar no es de su incumbencia. Isabela sintió lágrimas ardientes quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a estos hombres que hasta hace una semana llamaba hermanos. Con la dignidad que le quedaba, se dirigió hacia la puerta. Isabela, la voz de Eduardo la detuvo en el umbral. Tienes hasta mañana al amanecer para abandonar esta casa. No eres bienvenida aquí. Ella se giró lentamente y por primera vez en su vida vio a sus hermanos como realmente eran, extraños con corazones de hielo. Esto no ha terminado, murmuró, aunque no estaba segura de qué significaban esas palabras. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Isabela no sabía que en el despacho privado de su padre, escondida entre las páginas de un libro de oraciones, una carta amarillenta la esperaba. Una carta que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. La habitación de Isabela había sido su refugio durante 19 años. Las paredes de color marfil, decoradas con pequeñas rosas pintadas a mano, habían sido testigos de sus sueños, sus lágrimas y sus esperanzas. Ahora, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un baúl de cuero gastado, a cada objeto parecía recordarle lo que estaba perdiendo. Tomó el pequeño rosario de perlas que había pertenecido a su madre, o a quien creía que había sido su madre, y sintió un dolor punzante en el pecho. Doña Esperanza había partido cuando Isabela tenía apenas 5 años, llevándose consigo todos los secretos de su origen. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Esperaba ver a algún criado con órdenes de apurar su partida, pero en su lugar apareció Mencía, la anciana ama de llaves que había servido a la familia durante más de 40 años. «Niña mía», murmuró. Mencía con los ojos brillantes por las lágrimas. «Esto no puede estar pasando. Tu padre jamás habría permitido esto». Isabela se dejó caer en el borde de la cama. «Aparentemente mi padre ya no está para impedirlo. Y según el testamento...» Su voz se quebró. «Según el testamento...» Yo no significaba nada para él. Mencía se acercó y tomó las manos de Isabela entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «Eso es mentira, niña». «Mentira como las palabras del demonio. Tu padre te amaba más que a su propia vida». «Entonces, ¿por qué?» Isabela alzó la vista hacia la mujer que había sido más madre para ella que cualquier otra. «¿Por qué me dejó sin nada? ¿Por qué permitió que me humillaran de esta manera?» La anciana guardó silencio por un momento, como si luchara consigo misma. Finalmente habló con voz temblorosa. «Hay cosas que no sabes, Isabela. Cosas que tu padre me hizo jurar que jamás revelaría mientras él viviera». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. «¿Qué cosas?» Mencía miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie las escuchara. «El día antes de que tu padre perdiera la vida, me llamó a su lecho. Estaba muy débil, delirando por la fiebre, pero en un momento de lucidez me agarró la mano con una fuerza que me asustó». La anciana se llevó una mano al corazón, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Me dijo: «Mencía, si algo me pasa, Isabela debe ir al despacho. Debe buscar en el libro de oraciones de mi escritorio. La verdad está ahí esperándola». Luego me hizo jurar por la Virgen Santísima que te lo diría solo si algo le ocurría. Isabela se puso de pie de un salto. «¿Un libro de oraciones?» «¿Qué libro?» «El que está en el cajón secreto de su escritorio. Tu padre pensaba que nadie conocía ese escondite, pero después de 40 años limpiando cada rincón de esta casa...» Mencía sonrió con tristeza. «Ve, niña, ve antes de que tus hermanos decidan revisar el despacho». Sin perder un segundo más, Isabela corrió por los pasillos hacia el despacho de su padre. La habitación olía a tabaco y cuero viejo, aromas que siempre asociaría con don Esteban. Su escritorio de nogal dominaba el centro de la habitación, rodeado de estantes llenos de libros de leyes, historia y filosofía. Con manos temblorosas, Isabela buscó el mecanismo del cajón secreto. Después de varios intentos, escuchó un pequeño clic y un compartimento se abrió en la parte trasera del escritorio. Dentro, envuelto en un paño de seda, encontró un pequeño libro de oraciones encuadernado en cuero negro. Al abrirlo, varias hojas de pergamino cayeron al suelo.
Las recogió con cuidado, notando que una de ellas tenía su nombre escrito con la letra elegante de su padre. «Para mí, amadísima Isabela», leyó en voz alta. «Si estás leyendo esta carta, significa que he partido al encuentro del Señor y que los secretos que tanto me han atormentado deben ser finalmente revelados». Sus manos temblaron mientras continuaba leyendo. «Mi querida niña, perdóname por no haber tenido el valor de contarte la verdad en vida. Tú no eres mi hija biológica, pero eres más mía que cualquier sangre de mi sangre podría serlo. Tu verdadero padre fue don Alfonso de Carvajal, duque de Medina del Campo, uno de los hombres más nobles y ricos de España. Isabela tuvo que sentarse, las piernas se le habían vuelto gelatina. Don Alfonso de Carvajal había escuchado ese nombre en las tertulias aristocráticas. Era una de las familias más poderosas del reino. La carta continuaba. Tu madre, mi adorada Esperanza, era la hija menor del duque. Se enamoró perdidamente de Alfonso. Pero él ya estaba prometido con otra dama de la corte por razones políticas. Cuando Esperanza descubrió que esperaba un hijo suyo, Alfonso se negó a reconocerte y amenazó con destruir a toda su familia si revelaba la verdad. Las lágrimas empañaron la vista de Isabela, pero siguió leyendo. Esperanza vino a mí, desesperada y sin esperanza. Yo la amaba en secreto desde la juventud, así que le ofrecí mi nombre y mi protección. Nos casamos inmediatamente y cuando tú naciste te registré como mi hija legítima. Pero Alfonso no podía permitir que existieras, pues eras una amenaza a su reputación y a su matrimonio conveniente. Isabela sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Una amenaza, murmuró. Por eso siempre me sintió diferente. Mi adorada Isabela, continuó la carta, tú eres la heredera legítima de una fortuna inmensa. Alfonso murió hace 3 años sin descendencia masculina, y según las leyes de sucesión, tú eres su única heredera directa. Pero hay quienes han conspirado para ocultarte esta verdad. La carta explicaba que don Esteban había estado luchando legalmente para reconocer los derechos de Isabela, pero su enfermedad se lo había impedido. También revelaba algo que la dejó helada. Tus hermanos conocen la verdad. Eduardo ha estado en contacto con los abogados de la familia Carvajal, tratando de asegurar que nunca descubras tu verdadera identidad. Ellos tienen los documentos que prueban tu legitimidad, pero los han escondido para proteger sus propios intereses. Isabela sintió una furia ardiente crecer en su pecho. Sus hermanos no solo la habían despojado de su hogar, sino que habían conspirado activamente para robarle su verdadero patrimonio. La carta terminaba con una dirección en Madrid y el nombre de un abogado. Don Rodrigo Vázquez conoce toda la verdad y tiene copias de todos los documentos. Ve a él, reclama lo que es tuyo por derecho, y no permitas que la injusticia prevalezca. Isabela guardó cuidadosamente la carta y los documentos adjuntos. Por primera vez desde la lectura del testamento, sintió algo parecido a la esperanza. No era una bastarda sin nombre ni una carga familiar. Era Isabela de Carvajal, heredera legítima de uno de los ducados más ricos de España. Pero mientras se preparaba para abandonar la casa que había considerado su hogar, no sabía que Eduardo había estado escuchando desde la puerta entreabierta y que ya había enviado un mensaje urgente a Madrid advirtiendo que su querida hermana había descubierto demasiado. La partida de Isabela no sería un adiós silencioso. Sería el comienzo de una guerra que determinaría no solo su futuro, sino el destino de 2 de las familias más poderosas de España. Madrid, 3 días después. Las calles de Madrid bullían con la actividad matutina mientras Isabela caminaba por los adoquines, húmedos hacia la dirección que su padre había dejado en la carta. Había vendido su único collar de perlas para costear el viaje y una modesta habitación en una posada, pero cada paso la acercaba más a la verdad que había estado buscando toda su vida. La oficina de don Rodrigo Vázquez se encontraba en una calle estrecha del barrio de los Letrados, entre edificios de piedra que parecían guardar secretos en cada sombra. El letrero de bronce en la puerta apenas era visible, como si el abogado prefiriera mantener su práctica en el anonimato.
Isabela respiró profundamente y tocó la puerta. ¿Sí? Una voz grave resonó desde el interior. Busco a don Rodrigo Vázquez. Soy Isabela, Isabela de Mendoza. Se escuchó el sonido de una silla arrastrándose y pasos rápidos. La puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad, de cabello gris y ojos penetrantes, que la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Dios mío», murmuró el abogado, «tienes los ojos de tu madre». Isabela sintió un escalofrío. «¿Usted conoció a mi madre?» «Conocí a Esperanza de Carvajal antes de que se convirtiera en Esperanza de Mendoza». «Pasa, niña, tenemos mucho de qué hablar». La oficina era un laberinto de estantes repletos de documentos legales, mapas antiguos y libros de derecho. Don Rodrigo la condujo a una silla frente a su escritorio, donde una gruesa carpeta de cuero esperaba con su nombre escrito en la portada. «Tu padre me escribió hace 6 meses», comenzó el abogado abriendo la carpeta. «Me contó sobre su enfermedad y me pidió que me preparara para este momento. Sabía que cuando él partiera, tú vendrías buscando respuestas». Isabela se inclinó hacia adelante. «Don Rodrigo, necesito saber la verdad. Toda la verdad». El abogado asintió gravemente. «La verdad, querida Isabela, es más compleja y peligrosa de lo que imaginas. Tu verdadero padre, don Alfonso de Carvajal, no solo te abandonó por conveniencia. Te temía. ¿Me temía? Era solo una bebé. Pero eras una bebé que representaba la destrucción de todo su mundo cuidadosamente construido». Don Rodrigo extrajo un pergamino sellado de la carpeta. «Alfonso se había casado con doña Catalina de Mendoza, la hermana mayor de tu padre adoptivo, por razones puramente políticas. Este matrimonio unía 2 de las fortunas más grandes de España». Isabela parpadeó, asimilando la información. «¿Catalina de Mendoza era mi tía?» «Por partida doble. Era hermana de don Esteban y esposa de tu padre biológico. Cuando Catalina descubrió la aventura de Alfonso con su cuñada Esperanza, y luego tu existencia, se desató una guerra silenciosa entre las familias». El abogado se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas sentado. Catalina no podía tener hijos. Los médicos lo confirmaron después de años de matrimonio sin descendencia. Cuando supo que Alfonso había engendrado una hija con otra mujer, su odio se volvió letal. ¿Qué hizo? Isabela sintió un frío en el estómago. Conspiró con sus propios hermanos, Eduardo y Carlos, para asegurarse de que nunca reclamaras tu herencia. Pero también hizo algo mucho peor. Don Rodrigo se detuvo frente a la ventana, evitando la mirada de Isabela. Envenenó lentamente a tu madre. El mundo se detuvo. Isabela sintió como si todos los sonidos de la calle se hubieran desvanecido, como si solo existieran ella y esas palabras terribles. Esperanza no murió de enfermedad natural. Tu madre comenzó a sentirse mal cuando tú tenías 4 años. Síntomas extraños, debilidad, dolores de estómago, pérdida de cabello. Los médicos no encontraban explicación. Pero yo tenía mis sospechas y contracté a un investigador discreto. Don Rodrigo regresó al escritorio y extrajo otro documento. Pesco, Catalina había estado visitando regularmente la casa de los Mendoza, aparentemente para reconciliarse con la familia después del escándalo. Siempre llevaba dulces para ti y té especial para tu madre. Isabela se llevó una mano a la boca. El té de hierbas que tanto le gustaba a mamá contenía pequeñas dosis de arsénico, no lo suficiente para matar rápidamente, pero sí para causar un deterioro gradual que parecería una enfermedad natural. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Su madre no solo había sido abandonada por el hombre que amaba, sino asesinada lentamente por la esposa celosa de ese mismo hombre. ¿Por qué no hizo nada para detenerla? Porque cuando descubrí la verdad, tu madre ya había partido. Y porque Catalina era intocable. Era la esposa de un duque, hermana de un marqués. Acusarla sin pruebas absolutas habría significado la destrucción de todos los involucrados. Don Rodrigo volvió a sentarse y tomó las manos de Isabela. Pero ahora las cosas han cambiado. Alfonso murió sin herederos legítimos de su matrimonio con Catalina.
Según las leyes de sucesión, toda su fortuna debería pasar a ti como su única descendiente directa. ¿Debería? Catalina ha estado falsificando documentos durante años, haciendo parecer que tú nunca exististe oficialmente como hija de Alfonso. Ha sobornado funcionarios, destruido registros y creado una versión alternativa de la historia, donde ella es la única heredera de su difunto esposo. Isabela sintió que la rabia reemplazaba al dolor en su pecho. ¿Y mis hermanos adoptivos están ayudándola? Eduardo ha estado trabajando como su intermediario. A cambio de su silencio y cooperación, Catalina le ha prometido una parte considerable de la herencia Carvajal, dinero que legalmente te pertenece. El abogado abrió una caja fuerte pequeña y extrajo un sobre lacrado. Pero tu padre adoptivo era más astuto de lo que cualquiera imaginaba. Antes de morir, logró obtener copias de todos los documentos originales que prueban tu legitimidad. Certificados de nacimiento, declaraciones juradas, incluso una confesión escrita de Alfonso, reconociendo su paternidad. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. Esto es suficiente para reclamar mi herencia. Es suficiente para iniciar una batalla legal que podría durar años. Pero Isabela, la voz de don Rodrigo se volvió grave. También es suficiente para que Catalina decida que eres demasiado peligrosa para seguir con vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. ¿Está diciendo que mi vida corre peligro? Estoy diciendo que ya has sobrevivido a un intento de asesinato sin saberlo. Isabela lo miró confundida. La fiebre que mató a tu padre adoptivo no fue natural. Alguien envenenó el agua de su habitación en los últimos días de su enfermedad, asegurándose de que no pudiera cambiar su testamento para incluirte oficialmente. La habitación comenzó a girar. Isabela se aferró al escritorio para mantener el equilibrio. ¿Cómo puede estar seguro? Porque el mismo sirviente que preparaba el agua para don Esteban vino a confesármelo ayer. Eduardo le había pagado para agregar medicina al agua, diciéndole que era para ayudar con el dolor. El pobre hombre no sabía que estaba administrando la dosis final de veneno. Isabela se puso de pie bruscamente. Tengo que confrontarlos. Tengo que hacer justicia por mi padre, por mi madre. No. Don Rodrigo la detuvo con firmeza. Si regresas ahora, no saldrás viva de esa casa. Necesitamos ser inteligentes, estratégicos. Entonces, ¿qué propone? El abogado sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Propongo que juguemos su mismo juego, pero mejor. Don Rodrigo se dirigió a un mapa grande de España clavado en la pared. Con su dedo trazó una línea desde Madrid hasta Sevilla. La duquesa Catalina se encuentra actualmente en su palacio de Sevilla, supervisando la transferencia de propiedades que legalmente te pertenecen. Ha convocado una reunión con todos los administradores de las tierras Carvajal para el próximo mes. Isabela estudió el mapa. ¿Qué planea hacer? Oficializar su control total sobre la herencia. Una vez que esos documentos estén firmados y registrados, será prácticamente imposible revertir el proceso, incluso con las pruebas que tenemos. El abogado regresó a su escritorio y extrajo varios documentos más, pero tenemos una ventaja que ella no conoce. Uno de los administradores de las propiedades Carvajal, don Miguel de Torres, era amigo íntimo de tu padre biológico. Él sabe la verdad sobre tu existencia y ha estado esperando el momento adecuado para actuar. ¿Está dispuesto a ayudarnos? Está dispuesto a hacer justicia, pero necesitamos llegar a Sevilla antes de esa reunión y presentar las pruebas de tu legitimidad ante el tribunal eclesiástico. La Iglesia tiene autoridad sobre los asuntos de herencia. Cuando hay disputas de legitimidad, Isabela sintió una chispa de esperanza. ¿Qué necesito hacer? Don Rodrigo le entregó un pequeño bolso de cuero. Primero, necesitas dinero para el viaje y para presentarte de manera adecuada ante la sociedad sevillana. Don Esteban me dejó fondos específicamente para este propósito. Isabela abrió el bolso y jadeó. Había suficientes monedas de oro para vivir cómodamente durante meses.
Segundo, necesitas una nueva identidad temporal. Mientras preparamos el caso legal, serás doña Isabela de Herrera, una joven viuda de buena familia que ha venido a Sevilla por asuntos comerciales. El abogado le entregó documentos falsificados con su nueva identidad. Estos te permitirán moverte libremente sin que Catalina o sus espías te reconozcan inmediatamente. Y tercero, la expresión de don Rodrigo se endureció. Tercero, necesitas aprender a protegerte. He arreglado que te alojes con doña Carmen de Aguilar, una viuda que dirige una casa discreta para damas de sociedad. Ella te enseñará todo lo que necesitas saber sobre el manejo en los círculos aristocráticos sevillanos. Isabela guardó cuidadosamente todos los documentos. ¿Y qué hay de Eduardo y Carlos? No buscarán vengarse cuando descubran que he desaparecido. ¿O ya lo han hecho? Don Rodrigo sonrió sombríamente. Recibí un mensaje esta mañana. Han puesto una recompensa por información sobre tu paradero, alegando que has robado joyas familiares. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Joyas familiares? Joyas que, según nuestros documentos, originalmente pertenecían a tu madre biológica y que deberían haber sido tuyas por derecho. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que tenemos aproximadamente 2 semanas antes de que se den cuenta de que has llegado a Sevilla. Isabela se puso de pie, sintiendo por primera vez en días que tenía un propósito claro. ¿Cuándo parto? Mañana al amanecer. Pero Isabela, don Rodrigo la tomó del brazo suavemente. Una vez que inicies este camino, no habrá vuelta atrás. Catalina ha matado por proteger sus secretos. No dudará en volver a hacerlo. Isabela pensó en su madre, muriendo lentamente mientras creía que estaba enferma. Pensó en su padre adoptivo, envenenado en su lecho de muerte por sus propios hijos. Pensó en los años de humillación y desprecio que había soportado, sin saber que era la heredera legítima de una de las fortunas más grandes de España. No habrá vuelta atrás porque no quiero que la haya, declaró con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esas personas destruyeron a mi familia. Ahora es mi turno de destruir la mentira en la que han construido sus vidas. Don Rodrigo asintió con aprobación. Entonces que Dios te acompañe, Isabela de Carvajal, porque vas a necesitar toda la ayuda divina posible para lo que viene. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para partir hacia Sevilla, no sabía que en una habitación oscura de la mansión Mendoza, Eduardo leía una carta que acababa de llegar. La carta estaba firmada por uno de los espías de Catalina en Madrid, confirmando que Isabela había sido vista visitando a un abogado, conocido por manejar disputas de herencia. Eduardo arrugó la carta con furia. Su querida hermana era más inteligente de lo que había pensado, pero él también tenía sus recursos. Al amanecer, mientras Isabela partía hacia su destino en Sevilla, Eduardo escribía una carta urgente. Mi estimada Catalina, nuestra pequeña amenaza ha resultado ser más peligrosa de lo previsto. Ha descubierto documentos y está buscando representación legal. Creo que es hora de implementar la solución final que discutimos. La próxima vez que veamos a Isabela debe ser en su funeral. El mensajero partió hacia Sevilla esa misma tarde, llevando una orden de muerte que cambiaría el juego para siempre. Isabela había comenzado su viaje hacia la justicia, pero también se dirigía directamente hacia la trampa más letal que sus enemigos habían preparado. ¿Logrará Isabela llegar a Sevilla antes de que la trampa de Catalina se cierre sobre ella? ¿Qué secretos más oscuros revelará su investigación sobre la muerte de sus padres? ¿Y podrá confiar realmente en don Miguel de Torres? ¿O él también forma parte de la conspiración? La batalla por la verdad se intensifica. Isabela está a punto de descubrir que sus enemigos son aún más peligrosos de lo que jamás imaginó. Sevilla, 6 días después, el Palacio de los Aguilar se alzaba como una joya arquitectónica en el corazón del barrio aristocrático sevillano. Sus patios adornados con azulejos árabes y fuentes de mármol contrastaban dramáticamente con la sencilla posada donde Isabela había pasado las últimas noches. Mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal, sintió que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente.
Doña Carmen de Aguilar la esperaba en la puerta, una mujer de 50 años, elegante como una reina, pero con ojos que brillaban con inteligencia y algo que Isabela no pudo identificar de inmediato. ¿Complicidad? Doña Isabela de Herrera, dijo Carmen con una reverencia perfecta. Sea bienvenida a mi hogar. Don Rodrigo me ha contado su situación. Isabela notó la pausa deliberada. ¿Mi situación? Carmen sonrió y la condujo hacia un salón privado decorado con tapices de seda y muebles franceses. Mi querida niña, en Sevilla las paredes tienen oídos y los sirvientes tienen lenguas muy largas. Aquí me llamarán Doña Carmen, y usted será la joven viuda que mencioné. Pero cuando estemos solas, sus ojos brillaron con intensidad. Hablaré con Isabela de Carvajal, la verdadera heredera de un imperio. Isabela sintió un alivio inmediato. Finalmente, alguien que no solo conocía la verdad, sino que la aceptaba completamente. Don Rodrigo me explicó los peligros, continuó Carmen, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana china. También me explicó que tenemos muy poco tiempo antes de que Catalina descubra su presencia aquí. ¿Usted conoce a la duquesa Catalina? La expresión de Carmen se endureció. La conozco mejor de lo que ella imagina. Verás, Isabela, yo fui la mejor amiga de tu madre cuando éramos jóvenes. Fui testigo de su romance con Alfonso, de su dolor cuando él la abandonó, y de su esperanza cuando encontró refugio con don Esteban. Isabela casi derramó su té. ¿Usted conoció a mi madre? Esperanza era como una hermana para mí. Cuando se casó y se mudó a Madrid, mantuvimos correspondencia durante años, hasta que las cartas comenzaron a llegar menos frecuentemente, y luego se detuvieron. Carmen se dirigió a un escritorio antiguo y extrajo una caja de madera tallada. Estas son todas las cartas que tu madre me escribió. En las últimas, menciona que se siente constantemente enferma, que Catalina ha comenzado a visitarla regularmente con remedios especiales. Isabela tomó las cartas con manos temblorosas. La letra de su madre, que reconocía de las pocas notas que había conservado, se volvía progresivamente más débil y errática en las últimas misivas. Querida Carmen, leyó en voz alta una de las últimas cartas. La cuñada de Esteban ha sido muy amable conmigo últimamente. Trae té de hierbas que dice que me ayudará con los dolores de estómago. Pero extrañamente cada vez que lo bebo me siento peor. Isabel la pregunta por qué lloro tanto últimamente. No puedo decirle que tengo miedo de que no llegue a verla crecer. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Isabela. Su madre había sabido, en algún nivel había sabido que algo estaba mal. ¿Por qué no hizo nada para ayudarla?, preguntó Isabela, aunque sin acusación en su voz. Porque cuando recibí esa carta y decidí viajar a Madrid, llegó otra carta de don Esteban, informándome que Esperanza había partido. Carmen se secó sus propios ojos. Para cuando llegué ya la habían sepultado. Y cuando traté de hablar con Esteban sobre mis sospechas, él me pidió que guardara silencio por tu seguridad. Isabela levantó la vista. ¿Por mi seguridad? Esteban sabía que Catalina había asesinado a tu madre, pero también sabía que si la acusaba públicamente, tú serías la próxima víctima. Prefirió esperar, reunir pruebas, protegerte hasta que fueras lo suficientemente mayor para defenderte. Carmen se acercó y tomó las manos de Isabela. Pero ahora ha llegado ese momento. Y yo he estado preparándome durante años para este día. ¿Preparándose cómo? La sonrisa de Carmen se volvió casi feroz. He estado cultivando relaciones en la sociedad sevillana, especialmente con las personas que controlan los registros eclesiásticos y civiles. También he estado recopilando información sobre las actividades de Catalina que ella preferiría mantener en secreto. Isabela se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? ¿Sabías que Catalina ha estado casándose y enviudando con una regularidad notable? Alfonso fue su tercer esposo. Los dos anteriores también murieron en circunstancias convenientes. El corazón de Isabela se aceleró. Estoy diciendo que tu querida tía abuela ha perfeccionado el arte del envenenamiento a lo largo de décadas, y que tengo las pruebas para demostrarlo.
Carmen se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un retrato y extrajo un grueso expediente. Testimonios de sirvientes, informes médicos, patrones de comportamiento. Todo documenta cuidadosamente durante años. Isabela hojeó los documentos, sintiendo una mezcla de horror y satisfacción. ¿Por qué no ha presentado esto ante las autoridades? Porque Catalina es intocable mientras controle la fortuna Carvajal. Tiene jueces en su bolsillo, funcionarios sobornados, incluso algunos miembros de la Inquisición que hacen la vista gorda a cambio de generosas donaciones. Carmen cerró el expediente y miró directamente a Isabela. Pero si la verdadera heredera apareciera con pruebas legítimas de su derecho, si pudiera demostrar que toda la fortuna que Catalina ha estado usando para comprar protección no le pertenece legalmente, entonces ella perdería todo su poder. Y entonces podríamos presentar las pruebas de asesinato. Exactamente. Pero primero necesitamos establecer tu legitimidad ante el tribunal eclesiástico. Y para eso necesitas la ayuda de don Miguel de Torres. Como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, un sirviente anunció la llegada de una visita. Don Miguel de Torres entró al salón. Un hombre alto, de unos 60 años, con cabello plateado y porte militar. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Isabela y se llenaron de lágrimas. «Por todos los santos», murmuró, «eres idéntica a Alfonso cuando tenía tu edad». Isabela se puso de pie, sintiendo la importancia del momento. «Don Miguel», dijo Carmen, «le presento a Isabela de Carvajal, la hija legítima de su antiguo amigo». Don Miguel se acercó y tomó las manos de Isabela, estudiando su rostro con intensidad. Tiene sus ojos, su porte, incluso la forma de inclinar la cabeza cuando te concentras. No hay duda de quién eres. Don Miguel, comenzó Isabela, necesito su ayuda para reclamar lo que me pertenece por derecho. Tienes más que mi ayuda, niña. Tienes mi juramento de lealtad. El hombre se inclinó formalmente. Serví a tu padre durante 20 años. Conocí sus errores, pero también conocí su corazón. Antes de morir, me confesó que su mayor arrepentimiento era haberte abandonado. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. ¿Le habló de mí? Habló de ti constantemente en sus últimos años. Había estado tratando de encontrar una manera de reconocerte oficialmente sin destruir su matrimonio y sin ponerte en peligro. La muerte lo alcanzó antes de que pudiera actuar. Don Miguel extrajo un documento de su chaqueta, pero no antes de que escribiera esto. Isabela leyó el documento y jadeó. Era una confesión completa de Alfonso, reconociendo su paternidad, detallando las circunstancias de su nacimiento y declarando su intención de nombrarla como su heredera única. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Hay más, continuó don Miguel. Como administrador principal de las propiedades Carvajal, he estado documentando todas las irregularidades en el manejo de Catalina. Propiedades vendidas sin autorización legal, y fondos desviados a cuentas personales, documentos falsificados. Carmen sonrió con satisfacción. Entre lo que tenemos nosotros y lo que don Miguel ha recopilado, podemos no solo establecer la legitimidad de Isabela, sino también demostrar que Catalina ha estado cometiendo fraude a gran escala. Isabela sintió por primera vez desde el funeral de su padre adoptivo que la victoria era posible. ¿Cuál es el plan? Don Miguel y Carmen intercambiaron una mirada. Mañana por la noche, dijo don Miguel, Catalina está organizando una gran recepción en su palacio para celebrar la finalización exitosa de los asuntos de herencia. Ha invitado a todos los administradores, abogados y funcionarios involucrados. Será nuestra oportunidad, añadió Carmen. Presentaremos los documentos ante todos los testigos reunidos. Una vez que la legitimidad de Isabela sea establecida públicamente, Catalina no podrá hacer nada para detener el proceso legal. Isabela asintió, pero algo en las expresiones de sus aliados la inquietó. Hay algo más, ¿verdad? Carmen y don Miguel se miraron nuevamente. Isabela, dijo Carmen lentamente, hemos interceptado correspondencia entre Catalina y Eduardo. Saben que estás en Sevilla y han contratado personas para asegurarse de que no llegues viva a esa recepción.
El mundo se detuvo nuevamente para Isabela. ¿Asesinos? Asesinos muy bien pagados, confirmó don Miguel. Pero no te preocupes. También tenemos nuestros recursos. Carmen sonrió, pero esta vez su sonrisa era peligrosa. Mi querida Isabela, ¿crees que una viuda de la aristocracia sevillana ha sobrevivido tantos años en este mundo sin aprender a protegerse? Mañana por la noche irás a esa recepción, pero no irás sola ni desprotegida. Isabela sintió una mezcla de miedo y determinación. Había llegado tan lejos, había descubierto tantas verdades. No permitiría que sus enemigos la detuvieran ahora. Estoy lista, declaró, sea cual sea el precio. Pero ninguno de los tres sabía que en ese mismo momento, en el palacio de Catalina, la duquesa estaba finalizando los detalles de un plan que no solo terminaría con la vida de Isabela, sino que también eliminaría a todos los testigos que pudieran testificar en su contra. La recepción de mañana no sería solo un evento social, sería una masacre cuidadosamente orquestada. Palacio de los Carvajal, Sevilla, la noche siguiente. El palacio de Catalina resplandecía como una joya bajo la luz de cientos de velas y antorchas. Los invitados más distinguidos de Sevilla paseaban por los jardines y salones, luciendo sus mejores galas para lo que creían era una celebración de la consolidación de una de las fortunas más grandes de España. Isabela observaba el espectáculo desde la ventana de su habitación en casa de Carmen, vistiendo un elegante vestido de seda azul medianoche que Carmen había encargado especialmente para la ocasión. Su cabello negro estaba recogido en un peinado elaborado, adornado con perlas, y por primera vez en su vida parecía verdaderamente una duquesa. «Estás preciosa», murmuró Carmen, ajustando los últimos detalles del atuendo de Isabela. «Tu madre se habría sentido tan orgullosa». «Si sobrevivo a esta noche», respondió Isabela, tratando de mantener la calma. Don Miguel apareció en la puerta, vestido con su mejor uniforme militar. «Las medidas de protección están en su lugar. Tengo 6 hombres de confianza distribuidos por el palacio, todos veteranos de las guerras europeas. Además», sonrió misteriosamente, «Carmen ha preparado algunas sorpresas adicionales». Isabela miró a Carmen con curiosidad. La elegante viuda sonrió y levantó ligeramente su falda, revelando una pequeña daga adornada con joyas en una funda atada a su muslo. 20 años de viudez en Sevilla te enseñan que la verdadera protección viene de estar preparada para todo, explicó Carmen. Y tú también llevarás protección. Carmen le entregó a Isabela un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido claro. Si alguien trata de obligarte a beber algo, usa esto. Es un antídoto para los venenos más comunes. Y esto, le dio un anillo con una piedra afilada. Si necesitas defenderte, la piedra está afilada como una navaja. Isabela se colocó el anillo y guardó el frasco en un bolsillo oculto de su vestido. ¿Cómo sabes tanto sobre venenos y armas? Carmen y don Miguel intercambiaron una mirada significativa. «Querida Isabela», dijo Carmen lentamente, «hay algo sobre mí que aún no sabes. Antes de ser la respetable viuda de Aguilar, fui Catalina Morales, espía del rey durante las guerras de sucesión». Isabela la miró con asombro. «¿Espía?» Los mejores espías son siempre las personas que nadie sospecha. Una viuda elegante, aparentemente inofensiva, puede moverse por todas partes sin levantar sospechas. Carmen sonrió con orgullo. «Y nunca realmente dejé el servicio. Solo cambié de misiones». Don Miguel asintió. Carmen ha estado investigando a Catalina bajo órdenes directas de la corona. Los asesinatos, el fraude, la corrupción, todo forma parte de una investigación real que ha estado en curso durante años. Isabela sintió que todo comenzaba a tener sentido. «Entonces, ¿esta noche no es solo sobre mi herencia? Esta noche es sobre justicia en múltiples niveles», confirmó Carmen. «Tu herencia, los asesinatos de tu familia y los crímenes de Catalina contra la corona. Todo se resolverá esta noche». Un carruaje elegante se detuvo frente a la casa. Don Miguel miró por la ventana y asintió. «Es hora». Mientras se dirigían al palacio, Isabela sintió una extraña calma descender sobre ella. Había pasado de ser una joven confundida y desposeída a convertirse en el centro de una operación que podría cambiar el equilibrio de poder en la aristocracia española.
El palacio de Catalina era aún más impresionante desde adentro. Los salones estaban llenos de nobles, comerciantes adinerados, funcionarios del gobierno y representantes de la iglesia. Catalina se movía entre sus invitados como una reina, vestida con un suntuoso vestido dorado que parecía absorber toda la luz de la habitación. Isabela la estudió desde la distancia. Su tía abuela era una mujer hermosa para sus 45 años, con cabello rubio, elaboradamente peinado y joyas que valían más que las propiedades enteras de algunas familias nobles. Pero sus ojos eran fríos como el hielo de invierno. «Manténganse cerca», murmuró don Miguel mientras se mezclaban con la multitud. «Según nuestros informantes, el plan es envenenar el vino que se servirá durante el brindis principal». «¿El vino de todos los invitados?», preguntó Isabela, horrorizada. Carmen negó con la cabeza. «Solo las copas de ciertas personas específicas. Nosotros tres y algunos de los administradores que han estado haciendo demasiadas preguntas sobre las irregularidades financieras». Se movieron cuidadosamente por la multitud, identificando a las personas que don Miguel había marcado como aliados confiables. Isabela notó cómo varios invitados les dirigían miradas de reconocimiento a Carmen y don Miguel, confirmando que había más gente involucrada en el plan de lo que había imaginado. Doña Isabela de Herrera, una voz suave habló detrás de ella. Isabela se giró y se encontró cara a cara con Catalina. De cerca pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, las marcas que años de odio y ambición habían dejado en su rostro. «Duquesa Catalina», respondió Isabela con una reverencia perfecta, agradecida por las lecciones de etiqueta que Carmen le había dado durante los últimos días. «No la recuerdo de los eventos sociales anteriores. ¿Es nueva en Sevilla?» Isabela sintió el peligro irradiando de la mujer como calor de un fuego. «Soy viuda reciente, Excelencia. He venido a Sevilla para manejar algunos asuntos de propiedad». Los ojos de Catalina se estrecharon ligeramente. «¡Qué interesante! ¿Y de dónde viene originalmente?». Antes de que Isabela pudiera responder, don Miguel apareció a su lado. «Catalina, qué placer verte esta noche. Creo que es hora de que procedamos con los anuncios oficiales». Catalina sonrió, pero Isabela notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, Miguel. De hecho, tengo algunas sorpresas especiales para compartir con todos esta noche». Mientras Catalina se alejaba para organizar la presentación oficial, Carmen se acercó discretamente a Isabela. «Ha llegado el momento», murmuró. «Los documentos están listos. Los testigos están en posición». «Pero Isabela, una vez que comencemos, no podremos detenerlo. ¿Estás preparada?». Isabela miró alrededor del salón, lleno de aristócratas, funcionarios e invitados, pensando en su madre muriendo lentamente por el veneno de esta mujer, en su padre adoptivo asesinado en su lecho de muerte, en años de humillación y desprecio. «He estado preparada toda mi vida», respondió con una determinación que la sorprendió a ella misma. Catalina subió a una plataforma pequeña y pidió silencio. Los invitados se reunieron alrededor, copas de vino en mano, esperando el brindis tradicional. «Queridos amigos», comenzó Catalina con una voz que se llevó por todo el salón, «esta noche celebramos no solo la consolidación exitosa de los asuntos de herencia de mi difunto esposo, sino también el final de todas las reclamaciones falsas e ilegítimas sobre el patrimonio Carvajal». Isabela sintió que su corazón comenzó a latir más rápido. Era ahora o nunca. Pero antes de que pudiera moverse, Catalina continuó con una sonrisa que helaba la sangre. «Especialmente, celebramos que ciertas amenazas a nuestra familia han sido permanentemente eliminadas». Isabela sintió un escalofrío de terror. Catalina sabía exactamente quién era, y esta celebración no era una coincidencia. Era una trampa, y acababan de caminar directamente hacia ella. ¿Podrá Isabela escapar de la trampa mortal de Catalina? ¿Qué sorpresas ha preparado la duquesa para esta noche sangrienta? ¿Y cuáles son las verdaderas identidades y motivaciones de sus aliados? La confrontación final está a punto de comenzar, y las máscaras están a punto de caer.
revelando verdades que cambiarán todo para siempre. Isabela sintió como si el aire se hubiera espesado alrededor de ella. Las palabras de Catalina resonaban en sus oídos, amenazas permanentemente eliminadas. Los invitados levantaron sus copas, ajenos al peligro mortal que se cernía sobre el salón. Carmen le tocó discretamente el brazo. «No bebas nada», murmuró, «y prepárate para correr». Pero antes de que Isabela pudiera responder, una voz potente resonó desde la entrada principal del salón. «¡Alto en nombre de su majestad el rey!». Todos los presentes se giraron hacia la entrada, donde un grupo de guardias reales había aparecido, liderados por un oficial con uniforme dorado. Catalina palideció visiblemente, pero rápidamente recompuso su expresión. «¿Qué significa esta interrupción?», demandó con autoridad fingida. El oficial se adelantó, desplegando un pergamino sellado. «Catalina de Mendoza, viuda de Carvajal, está bajo arresto por los crímenes de asesinato, fraude contra la corona y usurpación de identidad». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Catalina soltó una risa que helaba la sangre. «¡Maresto! ¿Con qué pruebas se atreven a acusar a una duquesa de España?». Isabela vio su oportunidad. Con el corazón martillando en su pecho, se adelantó hacia la plataforma donde Catalina se encontraba. «Con estas pruebas», declaró Isabela con voz clara que se llevó por todo el salón. «Soy Isabela de Carvajal, hija legítima de Alfonso de Carvajal, y la verdadera heredera de todo lo que usted ha robado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina la miró con una mezcla de odio puro y sorpresa genuina. «Imposible», siseó. «Tú perdiste la vida hace años. Me aseguré de ello». Isabela sintió una furia helada apoderarse de ella. ¿Se refiere a cuando envenenó lentamente a mi madre con sus remedios de hierbas? ¿O cuando ordenó el asesinato de mi padre adoptivo en su lecho de muerte? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente confundidos, pero fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Catalina bajó de la plataforma, moviéndose hacia Isabela como un depredador. «Niña estúpida, incluso si fueras quien dices ser, no tienes pruebas de nada». Don Miguel se adelantó, sosteniendo el expediente que habían preparado. «Al contrario, Catalina, tenemos todas las pruebas que necesitamos». Comenzó a leer en voz alta, confesión escrita de Alfonso de Carvajal, reconociendo a Isabela como su hija legítima. Certificados de nacimiento originales. Testimonios jurados de 3 médicos que trataron a Esperanza de Mendoza confirmando envenenamiento por arsénico. Con cada documento que mencionaba, la expresión de Catalina se volvía más peligrosa. «Y lo más importante», continuó don Miguel, «registros financieros que demuestran que has estado desviando fondos de las propiedades Carvajal hacia cuentas personales durante años, defraudando a la corona de impuestos por una suma equivalente al presupuesto anual de una provincia entera». El oficial real se adelantó. «Esos son crímenes contra la corona punibles con la muerte». Catalina soltó otra risa, pero esta vez sonaba desesperada. «¿Y creen que van a poder probar algo de esto? ¿Creen que no tengo mis propios recursos?». Como si hubiera sido una señal, varios hombres armados aparecieron desde diferentes entradas del salón. Los invitados gritaron y comenzaron a correr hacia las salidas, pero encontraron que estaban bloqueadas. «Nadie sale de aquí hasta que esto esté resuelto», anunció Catalina, su máscara de civilidad finalmente cayendo por completo. «Especialmente tú, querida sobrina». Isabela retrocedió, pero Carmen apareció a su lado, la daga ya en su mano. «Isabela, quédate detrás de mí». Don Miguel había desenvainado su espada y se colocó del otro lado de Isabela. Los guardias reales formaron un semicírculo protector, pero estaban claramente superados en número por los mercenarios de Catalina. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Catalina caminando lentamente hacia el grupo. «Tu padre biológico era tan cobarde como tú pareces ser. Cuando le dije que iba a eliminar a tu madre, ¿sabes qué hizo?». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué hizo?». «Nada, absolutamente nada. Se quedó ahí parado mientras yo describía exactamente cómo la iba a envenenar y no movió un dedo para detenerme». Catalina sonrió cruelmente.
De hecho, me dio las hierbas que necesitaba. El mundo se detuvo para Isabela. Eso es mentira. ¿Mentira? Tu querido padre me ayudó a asesinar a tu madre porque estaba desesperado por mantener su reputación intacta. Y cuando terminé con ella, ¿sabes qué me pidió? Isabela no podía hablar. Me pidió que te matara también. Dijo que eras un recordatorio constante de su debilidad. Carmen gritó de furia y se lanzó hacia Catalina con la daga en alto, pero uno de los mercenarios la interceptó. Don Miguel corrió hacia ellos y el salón estalló en caos. Isabela vio todo como si fuera un sueño terrible, Carmen luchando con ferocidad contra dos hombres más grandes que ella. Don Miguel enfrentando a 3 mercenarios con su espada. Los guardias reales siendo abrumados por los números superiores de sus enemigos. Y en medio de todo, Catalina se dirigía hacia ella con un pequeño puñal en la mano. «Es hora de terminar lo que debería haber terminado hace 20 años», murmuró Catalina. Isabela retrocedió, pero sus piernas se enredaron en su vestido y cayó al suelo. Catalina se inclinó sobre ella, el puñal brillando a la luz de las velas. «Mueres sabiendo que tu padre nunca te quiso», susurró Catalina. Catalina gritó de dolor y sorpresa, soltando el puñal. Isabela rodó hacia un lado y se puso de pie, tomando el puñal caído. «Quizás mi padre biológico era un cobarde», jadeó Isabela. «Pero mi padre real, don Esteban, me enseñó a luchar por lo que es correcto. Y mi madre real, Esperanza, me enseñó que el amor verdadero vale cualquier sacrificio». Catalina se agarró la muñeca sangrante, mirando a Isabela con odio puro. «Pequeña perra, te voy a... no vas a hacer nada». La voz vino de la entrada principal. Eduardo y Carlos entraron al salón, pero no con los refuerzos que Catalina había estado esperando. Estaban escoltados por más guardias reales y sus manos estaban encadenadas. El oficial real que los acompañaba se dirigió a Catalina. Sus cómplices han confesado todo. El plan para envenenar a los testigos esta noche, los asesinatos anteriores, la falsificación de documentos, todo. Isabela miró a sus hermanos adoptivos con una mezcla de satisfacción y tristeza. Eduardo tenía la mirada fija en el suelo, claramente derrotado. Carlos lloraba abiertamente. «Isabela», murmuró Carlos, «perdónanos. No sabíamos cuán lejos llegaría todo esto». Eduardo levantó la vista hacia ella. «Catalina nos prometió riqueza, pero nunca mencionó asesinato. Cuando nos dimos cuenta de lo que realmente estaba planeando, ya era demasiado tarde para detenernos». Isabela sintió que la furia en su pecho se transformaba en algo más complejo. Estos hombres habían contribuido a la muerte de su padre adoptivo. La habían humillado y expulsado de su hogar, pero también habían sido manipulados por alguien mucho más peligroso. «La justicia decidirá sus destinos», dijo finalmente, «no yo». Catalina, viendo que su plan había colapsado completamente, hizo un último movimiento desesperado. Sacó un pequeño frasco de su vestido y se lo llevó a los labios. Carmen, que había logrado liberarse de sus atacantes, gritó, «¡No! ¡Es veneno!». Pero era demasiado tarde. «¡Catalina!». Bebió todo el contenido del frasco y sonrió con una última expresión de desafío. «Si no puedo tener el poder», murmuró, mientras el veneno comenzaba a hacer efecto, «nadie más lo tendrá tampoco». Cayó al suelo y en cuestión de minutos había partido. El salón se quedó en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y el sonido de las cadenas mientras los guardias aseguraban a los mercenarios capturados. Isabela se quedó de pie en medio del caos, sosteniendo aún el puñal, tratando de procesar todo lo que había pasado. Carmen se acercó a ella, su vestido desgarrado pero ilesa. «¿Estás bien, mi querida?». Isabela asintió lentamente. «Está terminado, ¿verdad?». Don Miguel, limpiando sangre de un corte en su frente, sonrió. «Terminado y ganado. Eres oficialmente la duquesa de Carvajal, señora de todas las tierras y propiedades que legalmente te pertenecen». Isabela miró alrededor del salón destrozado, a los cuerpos en el suelo, a sus hermanos encadenados. La victoria había llegado, pero a un precio terrible. «No se siente como una victoria», murmuró. Carmen tomó su mano. «Rara vez se siente así, querida. Pero la justicia no siempre es alegre. A veces es solo necesaria.
3 meses después, Palacio de Carvajal, Sevilla. Isabela se paró en el balcón principal del palacio, que ahora era oficialmente suyo, observando los jardines donde los sirvientes trabajaban para borrar los últimos vestigios de la noche terrible que había cambiado su destino para siempre. El sol de la mañana iluminaba los naranjos y las fuentes, creando una escena de paz que contrastaba dramáticamente con los recuerdos de violencia que todavía la visitaban en sus sueños. Duquesa. La voz de Carmen interrumpió sus pensamientos. Isabela se giró, sonriendo al ver a su amiga y consejera acercarse con una bandeja de correspondencia matutina. Después de los eventos de aquella noche, Carmen había aceptado oficialmente el puesto de administradora principal de las propiedades Carvajal, combinando sus habilidades, como espía con su experiencia, en el manejo de asuntos aristocráticos. Buenos días, Carmen. ¿Más peticiones de audiencia? Carmen colocó la bandeja en una mesa pequeña. Algunas, pero también hay noticias importantes. El Tribunal Real ha completado su investigación sobre los crímenes de Catalina. Isabela tomó la carta oficial con el sello real. Mientras leía, sus ojos se fueron abriendo progresivamente. Encontraron evidencia de que Catalina había asesinado a 5 esposos diferentes durante un periodo de 20 años, murmuró, y que había estado defraudando a la corona por una cantidad equivalente a... Por todos los santos, esta cifra no puede ser correcta. Carmen asintió sombríamente. Es correcta. Catalina había construido un imperio criminal que se extendía por toda España. Tú no eras solo su víctima más personal, sino potencialmente la única persona que podría haber expuesto todo su sistema. Isabela dejó la carta y se acercó nuevamente al balcón. ¿Y mis hermanos? Eduardo ha sido sentenciado a 10 años de prisión, pero su pena será reducida a 5 si coopera completamente con las investigaciones continuas. Carlos recibió 3 años, que ya casi ha completado considerando su cooperación inmediata. Isabela asintió. Había visitado a Carlos en prisión la semana anterior. El hombre estaba genuinamente arrepentido y había proporcionado información valiosa que había ayudado a recuperar propiedades que Catalina había vendido ilegalmente. Eduardo, sin embargo, seguía siendo amargamente hostil, culpando a Isabela por la destrucción de lo que él consideraba su familia. Hay algo más, continuó Carmen. Don Rodrigo ha llegado de Madrid con noticias sobre las propiedades que tu padre adoptivo realmente te dejó. Isabela se giró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Carmen sonrió misteriosamente. Resulta que el testamento que se leyó el día del funeral no era el final. Don Esteban había preparado un testamento secreto, depositado con los funcionarios reales, que solo sería válido si algo le pasaba bajo circunstancias sospechosas. Un sirviente anunció la llegada de don Rodrigo, quien entró al balcón con una expresión de satisfacción que Isabela no había visto desde que lo conoció. Duquesa Isabela, dijo con una reverencia formal, tengo el honor de informarle que además de ser la heredera legítima de la fortuna Carvajal, también es la beneficiaria de un testamento secreto que la convierte en la mujer más rica de España. Isabela se sintió mareada. ¿Más rica de España? Don Rodrigo desplegó un documento. Don Esteban había estado invirtiendo secretamente en el comercio de las Américas durante décadas. Tenía acciones en empresas mineras, plantaciones y rutas comerciales que Eduardo y Carlos nunca conocieron. Todo eso, más las propiedades familiares tradicionales, más una compensación de la corona por los años de defraudación que sufriste, te convierte en una de las personas más poderosas del reino. Isabela se dejó caer en una silla abrumada. No sé si quiero tanto poder. Carmen se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. Peterson, el poder no es inherentemente bueno o malo, Isabela. Es lo que haces con él lo que determina su valor. ¿Qué sugieres que haga? Haz lo que tu madre habría querido. Usa tu posición para proteger a otras personas que no pueden protegerse a sí mismas. Isabela levantó la vista hacia Carmen, luego hacia don Rodrigo. ¿Qué quieren decir exactamente? Don Rodrigo sonrió. Queremos decir que hay otras familias, otras mujeres,
que han sido víctimas de esquemas similares al de Catalina. Hombres poderosos que despojan a sus parientes de herencias legítimas, que usan violencia y manipulación para mantener el poder. Carmen continuó: con tu riqueza y posición, podrías financiar investigaciones, proporcionar protección legal, incluso crear refugios seguros para las víctimas. Isabela sintió algo encenderse en su pecho. Una red de protección para los desposeídos. Exactamente. Podría ser la voz que muchas personas necesitan, pero nunca han tenido. Isabela se puso de pie, caminando hacia la barandilla del balcón. Miró hacia la ciudad de Sevilla extendiéndose ante ella, pensando en todas las historias, no contadas de injusticia y dolor que probablemente se desarrollaban en esas calles. Mi madre fue asesinada porque no tenía poder para defenderse. Mi padre adoptivo murió porque confió en las personas equivocadas. Yo casi perdí la vida porque no conocía mi propia historia. Se giró hacia sus consejeros. Pero ahora conozco mi historia, y tengo el poder de asegurar que otras personas también conozcan las suyas. Carmen y don Rodrigo intercambiaron sonrisas de aprobación. Entonces, ¿acepta la responsabilidad?, y preguntó don Rodrigo. Isabela pensó en Esperanza, muriendo lentamente mientras creía que estaba simplemente enferma. Pensó en don Esteban, tratando hasta el final de protegerla, incluso cuando sabía que podría costarle la vida. Pensó en todas las mujeres que en ese momento podrían estar siendo manipuladas, envenenadas o despojadas de lo que legalmente les pertenecía. Acepto más que la responsabilidad, declaró. Acepto la misión. Un año después, la Fundación Esperanza, nombrada en honor a la madre de Isabela, había establecido oficinas en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona. En su primer año de operación, había ayudado a más de 200 familias a recuperar propiedades robadas. Había proporcionado protección legal a víctimas de violencia doméstica y había financiado investigaciones que habían resultado en el arresto de 12 nobles corruptos. Isabela, ahora conocida como la Duquesa Protectora, se había convertido en una figura respetada y temida en la corte española. Los poderosos sabían que cualquier injusticia cometida contra los vulnerables podría atraer su atención, y su atención significaba recursos ilimitados dedicados a exponer la verdad. En su escritorio en el Palacio de Carvajal, Isabela mantenía 3 elementos que nunca quitaba: la carta final de su padre adoptivo, una pequeña pintura de su madre y el anillo con la piedra afilada que Carmen le había dado la noche que cambió su destino. Cada mañana los miraba y recordaba las palabras que se había convertido en su mantra. La justicia no siempre es alegre, pero siempre es necesaria. Y cada día trabajaba para asegurar que ninguna otra hija fuera despojada de su verdad, su familia o su futuro. Isabela de Carvajal había comenzado como una heredera olvidada. Ahora era una protectora que nunca sería olvidada. En las calles de España, cuando las mujeres enfrentaban injusticia, susurraban una oración: que la Duquesa Protectora encuentre mi historia. Y casi siempre la encontraba. Fin de la historia. Isabela de Carvajal transformó su dolor en poder, su pérdida en protección para otros, y su búsqueda personal de justicia en un legado que cambió las vidas de miles de personas. Porque a veces, las heridas más profundas nos enseñan cómo sanar las heridas de otros. Y a veces, ser olvidado es el primer paso para convertirse en inolvidable.